aquí. Bueno, pues en estos días en donde, según los dichos populares, huele a Navidad, pero en realidad huele a Navidad, pero no en un sentido verdaderamente navideño desde un punto de vista del significado profundo de la palabra Navidad, que quiere decir natividad, nacimiento. Y el nacimiento que celebramos los que verdaderamente sabemos de esto y tenemos un corazón con ADN cristiano, pues sabemos que es el nacimiento de nuestro Salvador. Sin embargo, he hecho desde hace un par de meses, de días, alrededor de 45, 50 días, he estado haciendo entrevistas, he estado haciendo auscultaciones, he estado haciendo averiguaciones, por ejemplo, a través de YouTube, a través de mis redes sociales, a través de relaciones con familiares, con amigos, con conocidos, con compañeros de la prepa, de la secundaria, con quienes mantengo algún lazo de, ya sea de amistad, un tanto superficial, pero no nos hemos perdido de vista. Y en realidad puedo decir que la Navidad se ha paganizado de una manera verdaderamente pasmosa y dolorosa. Por eso pienso que los millones de felicitaciones navideñas que corren por ahí, por la red y en el mundo real, pues no me causan mucha alegría que digamos. Ujú. Porque la inmensa mayoría son simples lugares comunes que reflejan el pensamiento superficial y banal de corte posmoderno de la mayoría de la gente, incluyendo a los católicos, dice el que es católico. Por esa razón, yo prefiero platicarles y prefiero publicar esto que estoy grabando en estos momentos, un inusual pensamiento sobre la Navidad y mis extraños sentimientos sobre esta fecha que parte en dos, la historia universal de la humanidad. Quiero celebrar y los invito a celebrar esta Navidad y en ese sentido deseo y hago oración y sacramentos y penitencia e intención para que todos celebremos esta Navidad en la compañía física de gran parte o de nuestros familiares, en familia, y además con el acompañamiento virtual y espiritual de quienes están geográficamente muy lejos, pero emocionalmente muy cerca. Y que estemos realmente unidos, sentados, hincados, orando, tal vez en silla de ruedas o como podamos, en torno a un nacimiento, que si bien para algunos físicamente no es posible tenerlo, por razones económicas o por razones de espacio, de todas maneras, ese pesebre, ese nacimiento puede estar en nuestro corazón, en nuestra intención, en nuestra mente, que ahí nazca el niño Dios. Entonces, en este aniversario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo podría decir, perdónanos, niño Jesús, perdónanos, niño Dios. En este aniversario de tu nacimiento queremos decirte, Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón, para pedir tu dirección. Tu palabra dice, malditos aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y esto es exactamente lo que nuestros tiranos a escala global y a escala, sobre todo en México, han hecho o están haciendo. Malditos aquellos que llaman bien a lo que está mal. Esto es exactamente lo que nuestros tiranos han hecho, sobre todo en nuestra ensangrentada patria mexicana. Explotar al pobre ahora se le llama distribución de la riqueza. Se recompensa la pereza con planes sociales, como los bonos para la tercera edad y toda clase de subsidios, que lo único que compran son votos. Y como decía por ahí Ricardo, les ponen el chip de pedirlo todo.
incluso a nivel de una exigencia verdaderamente lacayuna, verdaderamente envilecedora para el que lo pide de esa manera. Los bonos de la tercera edad, al cobarde asesinato de nuestros niños por nacer, ¿cómo se le llama hoy? Libre elección. Yo puedo hacer, dicen ellas, las miserables abortistas, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, sin considerar, por supuesto, que no es su cuerpo al que le dan muerte, sino a otro cuerpo, al de su propio hijo. Solo los asesinos y secuestradores, los violadores y los narcos, en este México nuestro, tienen hoy derechos humanos. Ujú. ¿Qué es lo último que hemos visto en las noticias de los últimos días? Que la presidente va a defender a los narcos, aunque no pueda hacerlo, porque como lo decía yo hace un rato, ¿cómo puedes oponer serpentinas navideñas contra misiles hipersónicos que tiene el ejército americano y que además actúan con una precisión de unos cuantos centímetros de puntería? Entonces, esos criminales a los que por fortuna parece que está decidido Trump a exterminar, y ojalá así sea, ahora se les llama derechohabientes de los derechos humanos. Y a las víctimas se les ignora. Por ejemplo, acerca de 12 asesinatos que hubo hace unos 2 o 3 días en algún estado sureño del país, el gobernador dijo, y lo avaló la presidente, es que hubieran podido haber docenas de muertos, pero nada más hubo 12. O sea, lo minimizan todo. Toda la maldad queda minimizada para que no se vea, para ocultarla, como quien barre la basura debajo de la alfombra. Mm. Si Cristo volviera a nacer y viera cómo están las cosas hoy, contemplaría que a nuestros hijos ninis no se les ponen límites. Solo los invitamos tímidamente a desarrollar su autoestima. A los corruptos y abusadores del poder, que son crimen organizado y de cuello blanco, se les denomina políticos. La codicia sobre los bienes del vecino se llama tener ambición, tener metas. A la insoportable contaminación pornográfica de la radio, la televisión y la prensa se le conoce ahora con el nombre de libertad de expresión, autorrealización. A los valores universales por los cuales tú, Señor, tú, niño Dios, diste tu vida en el Calvario, se les considera obsoletos y cosas del pasado que ya no se usan. A las virtudes cardinales y teologales se les llama vicios y a los vicios se les llama open mind y virtudes. A la usura de los banqueros más ricos de la tierra se les llama ahora control fiscal y austeridad para el gasto, mientras que cientos de millones de personas, literalmente cientos de millones de personas, mueren de hambre y carecen de vivienda y de una vida digna. Y tan solo en el 2023 y en el 2024 se han acumulado más de medio millón de personas al índice de pobreza más bajo, abajo de $1 por día. Y se siguen incorporando gracias a que Sheinbaum sigue enarbolando su lema comunista marxista de todo lo que existe merece ser destruido. Claro, con el apoyo del macuspano, que dicen algunos que ya se murió, ojalá sea cierto que ya haya rendido cuentas, pero puede ser un bulo gigantesco para seguir escondiéndose de la muy probable orden de aprehensión que ya pesa sobre él, por los norteamericanos, por fortuna. ¿Qué más? ¿Qué más contempla el niño Dios hoy? Por todo ello, Señor, Señor Dios nuestro, de nuestro ejército cristiano, niño Dios, Jesús, te pedimos perdón.
al reconocernos también culpables por no haber sabido encontrar la forma de contener toda esta maldad. Desde hoy y cada día, ayúdanos a combatir en tu nombre, para que se cumpla tu promesa, pues tú reinarás, oh Rey bendito, porque tú dijiste, reinaré. Y este es el ardiente grito que exhala nuestra fe. Que así sea. Ese es el sentido en el cual les quiero a todos desear la más feliz de las Navidades de su vida, teniendo sobre todo presente en nuestra mente, en nuestro corazón, ese bellísimo himno que acabo de recitar en su última estrofa. Y lo repito, tú reinarás, oh Rey bendito, porque tú dijiste reinaré. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Que así sea. Y después de haber platicado esta felicitación de Navidad para todos mis queridos alumnos, amigos, familiares, pacientes y otras muchas personas que suelen seguirme en mis redes sociales, les quiero leer y comentar un formidable artículo, corto pero tremendamente sustancioso, escrito por un periodista francés, más bien franco-mexicano. Él tiene familia francesa, pero hasta donde he sabido, Jan Meyer, que así se llama, nació en México y puede decir que tiene la doble nacionalidad y se distingue por un cristianismo, por un catolicismo extremadamente culto y muy, ¿qué diría yo?, beligerante, muy de ataque, muy combativo, muy asertivo, muy valeroso. Se escribe Jean Meyer con Y, se pronuncia Jan Meyer. Este señor escribió en El Universal recientemente, ya escribió Ricardo Méndez el nombre de Jan en el chat para que lo copien y lo busquen y les recomiendo que lean todos sus artículos, pero sobre todo el que voy a transmitirles hoy de viva voz y que también lo subiré a todos los grupos para que todo el mundo se deleite con este hondísimo pensamiento que nos regala sobre la natividad este señorón, Jan Meyer. Dice Jan, no, no somos huérfanos. Dios desde la Navidad no es un Dios lejano, reservado para algunos místicos o para algunos iniciados. No, Dios está tan cercano como nadie. Una cara, por lo tanto, toda cara, un poco de paja, algunos animales, una estrella y los hombres que escrutan las estrellas, toda la existencia transfigurada por la eternidad, desde ahí nos mira el Señor cercano, sobre todo en la Navidad. No es fácil hablar, dice Jan, no es fácil hablar del nacimiento en Belén sin caer en el tibio sentimentalismo, ese sentimentalismo que detesto. Y feliz Navidad, y las lágrimas corren y los abrazos van y vienen y los regalitos se intercambian y el niño Dios no reconoce que estamos celebrando su cumpleaños, porque nadie se acuerda de hacer un pesebre para él en su corazón, o casi nadie. Así que no es fácil hablar del nacimiento en Belén sin caer en el tibio sentimentalismo. Difícil escapar al mercantilismo de Santa Claus, pues, con su trineo y sus renos, de los regalos, de la cena. Dice Jan, en mi lejana infancia, el día 24 en la noche era una noche de ayuno. Fíjense, avena y leche y la comilona se daba el día 25, al día siguiente. Y los regalos se daban en el Año Nuevo. Y los niños recibíamos regalos traídos por los Reyes Magos el 6 de enero, en la noche del 5 al 6. Cuenta él que era demasiado chico para ir a misa de medianoche. Yo sí recuerdo y lo comento desde que hice mi primera comunión a los 6 años y medio, nunca dejé de ir a misa de gallo, a misa de medianoche, en Navidad. Y nos tocaba después de la misa de gallo una frugal merienda.
Aquí tengo una niñez muy parecida a la de Jan. Prender las velas del nacimiento y del árbol de Navidad. Vivíamos, dice él, en Provenza, una provincia francesa, y los artesanos sucesores de San Francisco de Asís, el inventor del nacimiento, hacían maravillas. Poca gente adornaba el árbol de Navidad porque era una costumbre germánica trasplantada por sus padres alsacianos. Alsacia es otro lugar de Francia. Hermoso mestizaje cultural. Haciendo comentario ya de la celebración eh, del norte de Europa con el árbol de Navidad y del sur de Europa, sobre todo Italia, con el nacimiento, creación de San Francisco de Asís. Continúa. El misterioso diálogo entre el hombre y la creación estaba representado para los germanos por el árbol de la Navidad. En la Alemania, que había cristianizado una costumbre pagana, no era un juguete, el árbol de Navidad, no era un adorno, porque la Navidad era el acontecimiento central del año. Para los alemanes, que en aquella época eran los teutones, recién convertidos al cristianismo, era el acontecimiento central del año. Durante siglos la gente contaba los años de Navidad a Navidad en Europa, en la Europa cristiana, en la Europa de la cristiandad. Y las velas durante la noche más oscura del año significaban la promesa divina de redención. Intento, dice Jan, intento recuperar el asombro inicial que hemos perdido a lo largo de 2000 años. Los cristianos celebramos que Dios haya tenido un cuerpo, desde la concepción hasta la muerte, que se haya encarnado, no como Júpiter para los romanos o Zeus para los griegos, brevemente para disfrazarse y satisfacer sus pasiones, no. Un cuerpo, el de Cristo, con piel y lágrimas, con voz y respiración, y con todas sus funciones biológicas. Algo que Luis Buñuel entendió de manera maravillosa cuando su Cristo radiante resopla y exclama: tengo hambre, y baja corriendo un centurión. Fue embrión, el niño Dios fue embrión, fue un bebé totalmente dependiente de sus padres, de su madre, como todos los bebés, vulnerable, nacido en la pobreza, en el seno de una clase proletaria, de un pequeño pueblo sometido al yugo imperial romano. En su vida pública se rodeó de pescadores y trató con romanos, samaritanos, fenicios, leprosos, prostitutas, violando todos los tabúes de pureza e impureza de su época. Claro, no hay que dejar de decir que cuando trató con prostitutas como la famosísima María Magdalena, no nada más la escuchó, no nada más la bendijo, como ahora pretende el Vaticano. Bendecir sin instar a la conversión. Porque qué obispo, qué cardenal, el mismo Papa no siguen lo que hizo Cristo con las prostitutas de su época. Levántate y no peques más. Ahora se conforman con darles la bendición, porque ¿a quién se le puede negar una bendición? Pues Cristo la negó a quien no se hubiera convertido. Por eso instó siempre a la conversión. Y ahora es lo que el niño Dios más lloraría, que las autoridades eclesiásticas no instan, no empujan, no hacen reverberar el mensaje de conversión. Solamente dan la bendición a las parejas homosexuales, aunque lleguen a la iglesia agarraditos de la mano, o como acaba de suceder en el Sagrario Metropolitano, porque se trata de un diplomático europeo y de un alto funcionario de la 4T. A eso sí, los casó allí un sacerdote católico en una misa católica, que tiene de católica lo que yo tengo de físico nuclear. Nada. Fue su vida pública, la vida pública de este niño, después de 30 años de silencio,
de invisibilidad, una vida escandalosa, ¿sí? Revolucionaria. En un mundo de castas, estuvo contra las castas. En un mundo de esclavitud, estuvo contra la esclavitud. En un mundo donde los machos dominaban y más aún a las mujeres, dignificó a las mujeres, tanto que se buscó una para encarnarse y hacerse hombre. Hemos olvidado la dimensión revolucionaria del nacimiento, desde la promoción de la infancia hasta la promoción de la mujer. Yo propongo, dice Jan Meyer, lean a este autor formidable que se llama Tom Holland, con doble L, Holland, en su libro Cómo la Revolución Cristiana rehizo el mundo, revitalizó el mundo, hizo la reingeniería de la humanidad, volvió a inventar la historia humana, redimió al hombre. Se vale decir entonces que la natividad, fíjense lo que voy a decir, por favor, se vale entonces decir, dice Jan, y es la parte medular de su mensaje, que la Navidad es una segunda creación, un modo totalmente nuevo para el ser humano. Como bien lo dijo un santo que se llamó Máximo el Confesor en el siglo VII, santo olvidado por el mundo occidental, pero teniéndose él muy presente en el mundo oriental. Los primeros cristianos se distinguieron enseguida de sus contemporáneos al recoger a sus expósitos, que eran los niños recién nacidos abandonados en la calle, expósitos, expuestos al aire libre, a la podredumbre, a la mugre de la calle, al agua helada, a la basura. Eran los expósitos. Y los cristianos los recogían, los bautizaban, los educaban y muchos de ellos llegaron de estos expósitos a ser santos e intelectuales y líderes famosos en su época. Los recién nacidos abandonados en la calle, pues, eran condenados a muerte y rescatados por los cristianos. Esta práctica la habían comenzado los espartanos, pretextando una selección biológica. Se distinguieron los cristianos al atender a los enfermos y visitar a los presos, a prestar ayuda a los pobres. Religión de esclavos y de mujeres, decían los romanos de manera despectiva, y después fueron imitados por Friedrich Nietzsche y Adolfo Hitler. Así que yo insto a todos mis queridos alumnos en este breve mensaje de Navidad a volver a la dimensión escandalosa, revolucionaria, contestataria del cristianismo, que consiste en estar en contra del establishment, en contra de la corrupción imperante, en contra de lo políticamente correcto, en contra de la ideología de género, enarbolando la valerosa bandera del cristianismo, aunque la vida nos vaya en ello, y no muchas veces la vida, sino muchas veces la forma cómoda de vivir del que no se compromete a proclamar la verdad de Cristo y a vivirla, no nada más en la noche de Navidad. No nada más en esta época del año que huele a Navidad, que huele a arbolito, que huele a nacimiento, sino todo el resto del año hasta la próxima Navidad. Bien, pues esta fue mi exposición breve pero sustanciosa del día de hoy y esperamos sus comentarios, dudas, aportaciones, preguntas, etcétera, lo que quieran hacer. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar?